Hola nuevamente en una tarde de miércoles soleada, ya finalizando y que está muy parecida a lo que nos gusta para hacer este plan del que vamos a hablar hoy, asados. Hoy tengo un invitado muy simpático, argentino, que ya lleva un buen tiempo viviendo aquí en Colombia. Es Alejandro Ponce de León, a quien conozco hace rato. Hemos podido hacer esto de asados y catas al mismo tiempo. Y hoy pues vamos a hablar de algunos tips, sí, pero de una estructura del asado para que podamos comprender mucho mejor esta experiencia que además tiene mucho contenido y que puede durar horas y pasar momentos fantásticos, como ya sabemos que siempre procuramos tener en torno a un asado. Aquí vamos con Alejandro Ponce de León ya, que ya nos va a acompañar. Aquí está. Listo, Ale. Hola ¿Qué hubo? Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy ¿Cómo, bien, cómo, Ale. cómo van? Bueno, ahí veo que ya hay gente conectada. Aquí hay Eh, gente conectada, Ale, sí. Ale, Eso es es- buenísimo. sí, estaba diciendo que la tarde está terminando, está terminando una tarde soleada que se parece a lo que nos gusta de tarde para cuando estamos en asado, que es el tema de hoy, que muchas gracias a ti por acompañarme a hablar de este tu tema, pero que es un tema que lleva vinos. Bueno, Es, lleva cerveza, lleva una cantidad de es cosas lo ricas. rico, ¿no? Lo rico del asado, ese tema de vinos, Así es. de buena carne, de buenos vegetales, de buenos acompañamientos. Y bueno, Cata, gracias por invitarme. Y sí, vos sabés que siempre hemos disfrutado de esta charla desde ¿Mm? más de 10 o 15 años que nos conocemos. Por ahí. Entonces, vos sabías que aquí iba a haber una buena charla el día de hoy. Así es, Ale, así es. Los estaba poniendo en contexto que tú eres argentino y que llegaste hace ya algunos años a Colombia y estás muy dedicado y ya con buena fama con tu tema de parrillas y parrillas muy bien pensadas, muy bien logradas y eso es lo que vamos a hablar hoy acá, de una estructura de parrilla y un sentido de aquello que tiramos al asador y los fuegos y toda esta clase de cosas. Y por eso el título de la charla es Sus tiempos y yo le meto el tema de sus vinos, porque también quiero hacer unas recomendaciones en cada tiempo. Una recomendación no son las sugerencias, ¿no? Esto no es una camisa de fuerza, es solo para guiar en que la experiencia sea la mejor posible, ¿no? Entonces, Así es. esto tiene unos tiempos. Primero vamos a hablar un poco en paralelo de la cultura del asado, abordarlo desde tu experiencia, tanto de tu madre patria, que es Argentina, como lo que vives en Colombia, y después los tiempos, la estructura del asado, que deben ser tiempos largos, es decir, hay que tener disponibilidad de tiempo para un asado, no es tengo una hora y me voy, es disponibilidad de tiempo y ver qué comemos en cada uno de ellos y entrelazar con algunos temas adicionales y bueno, vamos a ver cómo nos va en este live. Pero Ale, cuéntanos un poco de ese paralelo de la cultura del asado que vivimos los colombianos, que hemos modificado un poco por acceso cultural a otros países y sobre todo este ejemplo que tenemos y que muchas veces queremos seguir, que es el ejemplo argentino o rioplatense, digamos que también enlonguémoslo a los uruguayos que también hacen muy bien que también es casi que bandera de ellos, el tema del asado. ¿Por qué no nos haces un paralelo entre lo que pasa con el asado argentino y el asado colombiano? Bueno, realmente, Cata, el tema del asado es bastante interesante porque si nos remontamos un poco al estudio del asado como tal, digamos que Argentina y Colombia adoptamos esa cultura, pero no es propia, no era propia. En Argentina, bueno, pegó muy bien por el tema de la calidad de las carnes y, digamos, y ser abanderados de la carne, pero si te das cuenta, un argentino nunca ha ganado el Mundial de Asado, lo ganaron hasta los chinos, no los Ah, argentinos. no sabía. Eso es importante a aclarar. Cuando Sí. llegamos a Colombia, acá la gente gusta mucho de la carne, gusta mucho de esa reunión que se da con ese fondo del asado, ¿no? Ujú. Pero aquí nos encontramos con algunas características que por ahí no se veían en Argentina y aquí se complementa mucho el tema del asado con más papas, yuca y un montón de cosas, ¿no? Eh, pero digamos, eso
muy cultural, el tema Ujú. cultural de la persona. Digamos que algo que me gustó a mí cuando llegué aquí fue que qué rico una papita salada, una yuquita a la parrilla, ¿no? Ok, Pero así como sí. habían cosas que me empezaban a gustar, que allá por ahí no la teníamos una parrillada, habían cosas que me empezaban a faltar en esa parrillada. ¿Cómo qué? Entonces, desde mi experiencia, lo que hemos tratado de hacer es hacer una cultura de cómo tener un asado con buenos tiempos y qué debe tener un asado para que sea una experiencia. Vos sabés que el asado realmente pasó de Sí. ser una cultura culinaria a ser una experiencia y sobre todo Ujú. hacer en reunión, digamos, a través de un asado, una muy buena reunión de amigos, de familia, Sí. que uno sabe a qué hora empieza, pero no sabe a qué hora Ok, termina. no sabe qué hora termina. Exactamente. Ale, una de las diferencias que uno cree reconocer, y aquí empecemos a ver si esto está bien o no, y es el tema de adobar la carne, una, pues, o marinarla, por un lado, o adobarla, que un poco adobarla es más para conservación, marinarla para realzar sabores, pero bueno, al margen de esto es todas estas cosas que se le echan a la carne que uno percibe que en Argentina realmente es como la tira al fuego y después sal gruesa y listo. A mí, la verdad, lo prefiero así. Pero yo me acostumbré que en el asado colombiano esto es cebolla picada, cerveza, comino, que puede ser un cubre sabores. Más allá de esa noción de conservar, puede ser un cubre sabores. Pero tú, con tu experiencia y tu expertise, ¿vale, no vale, está bien, no está bien esto de adobar la carne para el Bueno, te asado? cuento, adobar la carne no es malo. El error Ujú. lo cometemos nosotros al hacer el adobo y agregarle sal al adobo. Al agregarle sal al adobo, lo que hago es empezar a extraer todos los jugos de la carne se pone Sí. dura, ¿no? Pero si Ok, hago un buen adobo con vegetales, hierbas frescas y todo lo que le quiera poner, mientras que no le ponga sal, no le ponga salsa soya, ni nada que contenga sodio que me haga ese efecto, ok, el adobo va a ser muy rico, me va a mantener las características de la carne, me va a aportar sabor. Y la sal sí la agrego al momento ya de llevarlo a cocción. claro. Eh, Mira, digamos que el adobo son dos métodos de hacer parrillada diferente. Yo por ahí, digamos, me gusta hacer mi parrillada argentina solamente con sal, ¿no? Pero sí, también un día digo, no, voy a probar este sabor de estas dos puntas de anca, esta la voy a hacer adobada, esta normal, y me la hago las dos a la parrilla y disfruto ok. de dos carnes iguales, pero dos sabores totalmente diferentes. Claro, porque fíjate una cosa que yo veo estos programas y digo, qué antojo, los programas norteamericanos en donde hacen el brisket o hacen las costillas de cerdo tremendamente marinadas y la verdad es que me parecen deliciosos, se me antoja mucho y ahí bueno, ahí está más que saturado en sabor y bueno, eso creo que también es otro estilo y Y, eso sí que hacen concursos, ¿no? exactamente, Eso. exactamente. En cuanto a parrilla y a carnes, ¿no? Ujú. Hay gente, por ejemplo, que no sala, sino lo que hace es inyectar la carne antes de la cocción, ¿no? ¿Y Entonces eso el otro bien o día no? me encontré con un señor que lo que hace es comprar una punta de anca, por ejemplo, que no tenga mucha grasa y lo que hace es inyectarle mantequilla para hacer una especie de marmoreado, marmoreo artificial, ¿no? Artificial. ¿Y bien? Queda rico, la verdad, Sí, no me imaginé que lograba ese sabor la carne. sí. Y me parece una práctica que quizás se la vaya a robar. A mi amigo le decimos Mister Inyección ahora. Ok, mira, me queda sonando, porque hay cosas que uno tal vez no piensa mucho y ahí viene, ahí creo que ya nos has lanzado como tres tips y esa puede ser de poner en práctica. Ale, empecemos a hablar de los tiempos. Los tiempos me refiero a introducción, nudo y desenlace. Aperitivo, la parte fuerte, la parte que sabe mucho, aunque aquí todo sabe, en un asado todo sabe, y el postre. Y vamos a ver de la mano tuya cómo podemos tener esos tiempos de una primera parte de vegetales, una segunda parte de carnes, y aquí también vamos a tener unos trucos, y al final el postre a la parrilla, que además yo por fortuna te he acompañado y hemos hecho eso, primero vegetales, y hay una selección primaria que se me ocurrió, seguramente hay muchas más posibilidades, pero
Hablemos de las calabazas y zucchinis, hablemos de las coles, de los plátanos y cerremos un poco con los pimentones, porque todos esos tienen como su cuento que aportan a la parrilla. Y al final de este tiempo yo les doy un vino recomendado, un tipo de uva, realmente, no una marca, sino un tipo de uva recomendado y por qué. Pero Ale, hablemos de eso, calabazas y zucchinis, ¿por qué Bueno, tiramos al asador esas? los cucubitáceos son muy buenos, sobre todo el zucchini. Imagínate, Cata, que el zucchini tiene una característica y su composición. Bueno, primero partamos de que el zucchini es familiar, ¿no? Del melón, del pepino, Sí. de la patilla o la sandía. Y tiene un componente importante, más o menos un 90% de agua. Eso Ujú. hace que él se vuelva diurético, ¿no? Al comerlo. Y nos ayuda a contrarrestar un poco los efectos del ácido úrico de una parrillada. Entonces me parece Fantástico. importante el zucchini, además que tiene una característica por ese contenido tan elevado de agua, nos ayuda a limpiar un poco el paladar, sobre todo, Bien. vos viste que acá en Colombia infantable en tinto, por ejemplo, yo me tomo 10 tintos, Sí. y es muy bueno porque nos Tinto sabía, café. Tinto de tinto, café se sí, de refiere. café, café, sí, para pasar al tinto. Ok. eh, Ajá. Sí, pero ayuda mucho a limpiar el paladar para sacar ese sabor del café y empezarnos a preparar para los sabores que vienen sí, y uno de los que más me interesa sentirlo y sí, degustarlo del vino, que ya nos va a contar claro. un poquito a vos. Eso ahorita hablamos del vino. Ya me parecía yo, 10 tintos mientras estás en la parrilla. Dije, bueno, eso algún sabor le tiene que poner. Ale, las coles, ahí está de moda poner a la parrilla coles. Yo lo he Sí, probado con endivias, con un poco de aceite de oliva y estuvieron fantásticos. Hay que tener en cuenta que la endivia tiene un retrogusto amargo, pero es una col gruesa, de un tallo grueso, que permite, que resiste y no se marchita tanto o se marchita bien, si eso cabe, en la parrilla. Y la otra que sí veo que está muy de moda porque he visto como muchas imágenes en Instagram es la coliflor a la parrilla. Eso la parece que coliflor. es el boom. Bueno, Entonces, ¿qué pasa ahí? imagínate, eso complementémoslo con dos cosas que me parecen infaltables, que son los espárragos a la parrilla Mm. y la alcachofa, ¿sí? Ah, Me fantástico, sí. parece fantástico. Creo que es una especie de aperitivo, una abreboca bastante importante. Además, el amargo, ese retrogusto amargo que tiene Mm. las entibias, Sí. son Y la muy buenos alcachofa. porque esos gustos nos abren demasiado el apetito, ¿no? Perfecto. Ajá. Yo diría que eso cumple la función de un espumante, digamos, en la parrilla, Cierto, porque nos empieza a abrir el apetito y nos da más ganas de comer. Yo creo que todos esos cierto. son infaltables en una parrillada. Sí, que no los tenemos muy en cuenta, pero creo que es un poco la modernidad de la parrillada, no sé si me equivoco, pero esas son, empiezan a participar más y las tenemos más en cuenta ahora. Hace tiempo no, era Cata, solo la ¿sabés qué papa, el pasa? mazorca, Cuando ¿no? nos hablan de parrillada nos imaginamos carne, ¿no? Sí, cierto. Nunca cuando nos hablan de parrillada pensamos en unos buenos vegetales, no pensamos en agregarle algo de marisco, ¿no? Pensamos qué Claro. carne. Sí, qué ¿No? carne. Y realmente lo que buscamos acá es vivir una experiencia donde tengamos una gran cantidad de sabores, ¿no? Y Ujú. comer, no meternos un trancado de un solo sabor, sino empezar a probar pequeñas porciones de todo, pero Claro, en definitiva muchas cosas, ¿no? Y sí. sentir experiencias nuevas cada 4 o 5 bocados a medida que vamos comiendo. ¿Qué es lo que tú me contabas que debe ser una suerte de menú degustación, ¿no? Sí, sí, ¿Cierto? la idea de la parrillada es que tenga una gran variedad de bocados que vayamos degustando uno a uno, Ujú. ¿no? Y que tengamos en un mismo plato de comida 20, 30, 40 experiencias diferentes. Como un También rodicio dependiendo, casi. digamos, la cantidad de carnes. Por eso el rodicio es muy exitoso, porque Sí. lo que pasa es que el rodicio siempre nos llena de lo más económico y las mejores carnes ya no nos entran. Claro, Eh, eso pasa. En los rodicios usualmente, bueno, no Brasil, pero sí lo que nos sacaba aquí un paréntesis, como que primero lo llenaban a uno de todo y después sí los cortes de carne cuando uno ya no podía. Y ahorita vamos a hablar un poco de ese truco de que no es necesario o de que realmente no debería ser así, llenarnos de esa manera
a priori con otras cosas y cuando ya viene el grueso, la carne, el filete bien asado, bueno, bien asado en términos de asado bien, ¿no? O sea, con buena técnica, ya vamos a estar llenos, ¿no? Aquí viene otro a la parrilla, que esto sí es una colombianidad total, el plátano. Y tú usas el plátano de una manera deliciosa porque lo he probado, que es con el complemento del, como el confitado o la confitura de pimentón. Pero cuéntanos, ¿qué haces tú con el plátano? Bueno, eh, yo te voy a contar un poquito, ahí no te voy a hablar tanto de plátano porque todos lo conocen y seguramente lo van a hacer mejor que yo. Sí. Y ahí fue que yo inventé esa receta de plátano relleno con queso crema y pimentones caramelizados. Porque cada vez que hacía un plátano como lo hacen acá con bocadillo y queso, me decían, no, pues le quedó mejor a tal otro. Entonces, ya a mí ese que le quedara mejor a todo el mundo, menos a mí, me sabía ya un poquito, pero no voy a decir la palabra, ¿no? Sí, Y dije, no, me voy a poner a trabajar en una receta que sea más propia. Y bueno, desarrollamos esa receta, a la gente le fascina. cierto. Hoy en día ya la he visto en muchos restaurantes, ¿no? Ah, En pionero. México, entonces, digamos que yo cada vez que veo el plátano en restaurantes y demás siento una satisfacción muy grande, ¿sabes, Cata? Fantástico, pues felicitaciones por eso. Y tu plátano efectivamente es queso crema y esos pimentones que pones a la parrilla y después los llevas a una confitura y reemplazan para nosotros el bocadillo, ¿no? Exactamente, lo que hacemos es morronear el pimentón, asarlo a la parrilla, darle notas ahumadas y terminar Ujú, la cocción del ujú. pimentón con azúcar, ¿no? Sí, Y después ya una vez que tenemos esa confitura, digamos, de pimentón, la agregamos sobre el plátano, que ujú, lo asamos a la parrilla, aunque hoy en día yo opté ujú. por el plátano ya no hacerlo directamente en la parrilla, sino hacerlo cocido al vapor, para Cierto, que contrarreste un poco todos los sabores ahumados que vamos a sacar de la parrilla y no tener, además perfecto. que el pimentón si va ahumado, entonces Sí, empezar a jugar un poquito con los sabores. ese no se nos volvió un clásico, el morrón, el pimiento asado se nos volvió un clásico, ¿no? Y Bueno, y ese el es pimiento, un sabor muy intenso, es un vegetal a la parrilla, pero es un sabor bien intenso y muy rico, ¿cierto? y el pimentón hoy en día lo dejamos como una entradita relleno con un poquito de queso provolone, un huevo, algo de cebollita y tenemos un Sí, pimentón relleno hecho a la parrilla delicioso, claro. ¿no? He podido comerlo de una manera y de la otra. Esto también me parece una presentación muy argentina y es medio pimentón a la parrilla con un huevo adentro y se va cocinando el pimentón y el huevo y además se ve bonito, ¿no? Así que el que no lo haya probado, No, inténtelo, que es una camita de pimentón con huevo y es muy rico, y es ¿no? delicioso y como entrada para una parrilla es bárbaro porque nos evita también empezar a poner un montón de cosas que Sí, muchas veces nos llenan pero no nos aportan nada. claro, perfecto. Aquí voy a cerrar esta primera parte con mi uva sugerida. Y pues claro, uno piensa que en el asado siempre se tiene que ir por el tema de los vinos tintos, pero como ya no lo has planteado, es que no solo tiene que ser carne de res, hay toda una posibilidad. Aquí casi que estamos hablando de un asado vegano hasta el momento, que serían solo vegetales y que es muy válido dejarlo también solo ahí si eso quisiéramos. La uva que yo recomendaría para esta primera parte sería un vino blanco hecho de uva chardonnay y ojalá reserva, ojalá con paso por barrica. ¿Por qué escogería este vino? La uva Chardonnay es una uva que ya tiene cierto peso para el paladar, es una uva blanca que en todo caso tiene acidez, eso juega bien con la parte de acidez y frescura de algunos vegetales, logra jugar bien con la parte de amargo que nos puede dar la endivia o que nos puede dar la alcachofa, una alcachofa o un alcaucil, como le dicen ustedes, con vino tinto definitivamente no, espárragos con vino tinto no se recomienda, pero un vino blanco sí, y un chardonnay para parrilla viene bien porque es untuoso, es cremoso, y si tiene paso por barrica, pues sostiene los sabores, es decir, va a estar a ese nivel. Y esa untuosidad, las calabazas a la parrilla tienen cierto tono dulce, entonces ese chardonnay va a jugar muy bien con estos distintos elementos que hemos planteado acá. Entonces, sirve aperitivo, sirve refrescante, sirve para redondear sabores y no va a estar por debajo de los sabores ahumados que va a aportar la parrilla. Por eso, mi recomendado, un Chardonnay, ojalá reserva. Excelente, Así es. excelente. Y lo he probado, sé que eso es un Qué bueno. matrimonio, pero irrompible. Fantástico.
Bueno, Ale, vamos al segundo tiempo que son las carnes y este tiempo vamos a medirlo por intensidad. Lo vamos a abordar por intensidad, intensidad de sabor, intensidad de grasa e intensidad de cocción. Y tú me enseñaste en eso, sería como el truquito, en la intensidad de cocción, el truquito que tú me enseñaste ¿cómo Eh, es? Que me claro, enseñaste y lo aprendí bien. ahora les explico bien. Pero bueno, empecemos, dijimos Sí, sabor, grasa, bueno, sí. Grasa entonces, y cocción. y cocción. Ujú. Eh, Cuando hablamos de sabor, hablamos de los sabores más suaves a los más intensos. Entonces, generalmente Sí. si hacemos una parrillada, digamos, que contenga pollo, que contenga cerdo y que contenga carne de res, vamos a empezar con el pollo, pasamos por el cerdo y de ahí a la carne de res. Ahora, Sí. ¿qué pasa? Cuando hablamos ya de la cantidad de grasa, entonces hablamos de que hay distintos cortes de carne de res. Entonces, por ejemplo, o distintos cortes de cerdo que tienen algunos más grasa que otros. Por ejemplo, vamos a hablar de dos cortes en particular para hacer el ejercicio. Un lomo y una punta de anca. En ese orden Sí. de ideas yo tendría que comer mi parrilla primero el lomo y después la punta de anca. ¿Por qué? Porque la punta de anca va a tener un sabor más intenso, viste que el lomo es más desabrido, la punta Sí. de anca tiene mayor porcentaje graso, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Yo me como la punta de anca primero, cuando me vaya a comer el lomo no me va a saber, ahí sí a nada. A nada. Entonces, digamos que tenemos que hacer ese, Un orden coherente. como ese orden. Y después Sí. tenemos por los términos de cocción, ¿no? Y acá yo Ujú. siempre les doy una mala noticia a los amantes del chimichurri, ¿no? Y hoy Sí. el chimichurri es un producto de lujo en una parrillada, pero el Ujú. nacimiento del chimichurri era porque antes la carne la asaban tanto, la cocinaban tanto que para poder tragarla sin que la gente se quedara con el pedazo aquí atorado, tenían que Sí. mezclarlo en grasa. Entonces hacen el chimichurri, lo saborizan con hierbas para que además sea un poquito rico y de Sí. esa forma, digamos, se volvió en un clásico de Claro. la parrillada. Generalmente siempre que comemos, ¿no? Debemos Ujú. ser coherentes con el término que queremos consumir. Nosotros hacemos un ejercicio que es una cata de carnes por términos de cocción, Ok. Fantástico. donde siempre empezamos con la carne más cruda, ¿no? Y terminamos en la más cocida. La más cocida obviamente va a ser la más difícil de tragar, hay que Ujú. meterle mucho vino para pasarla. Sí. Eh, Claro. entonces siempre que empezamos, y sobre todo, eh, es como, no, si empezamos con carne término medio y todos están comiendo Ujú. término medio, evitar que esa carne nos sobrehace, se nos pase de término, porque va a quedar, la gente no se la va a comer. Muchas Claro. veces si empezamos con una carne más asada, sí es más fácil pasar a un término menos, con menos Menos cocción. cocción. Aquí una Pero pregunta, sí, aquí una pregunta, pues porque cuando se es experto en un tema como tú en el asado, vale el tema del gusto, me refiero a que yo no patrocino que me respondan a mí con que es que cualquier vino da lo mismo porque es cuestión de gustos. Y digo, está desentendiendo por completo todo lo que hay detrás del producto. Sucede lo mismo con la carne. Si yo digo, es que a mí me gusta súper asada, muy asada, es cuestión de gustos. Tú como parrillero, ¿eso lo recibes mal o como hacen ustedes? mira, Mejor. digamos, uno es diplomático. Pero Eh, lo ideal es que no fuera así. lo ideal, vos sabés que la carne cuanto más tiempo demora en la parrilla, mucho más difícil es para hacer la digestión, ¿no? Sí, Eh, y ya tiene pérdida de proteína, tiene pérdida de sabor, tiene pérdida de jugosidad, la textura se pierde totalmente. sí, Yo recomiendo que la carne se debe comer a punto sí, y no me voy a un medio porque mucha gente le ha metido que la carne queso rojo que sale cuando cortan la carne es sangre. Y a sí. ver, por favor, la sangre corre por las venas, no por los músculos, ¿no? Claro. Entonces, Ok. ese compuesto que tiene ahí en realidad se llama mioglobina y es un Sí, compuesto que realmente es del color como la clara del huevo, pero ok. en contacto con la carne, porque él se produce Es prácticamente diferente. en el empaque al vacío, coge el pigmento de la carne y por eso se pone rojo. Ok, Pero yo recomiendo que la carne entre un medio y un tres cuartos se puede comer perfecto,
Perfecto. Yo creo que un tres cuartos para las personas que les gusta bien asado Sí, es un buen término. sí, Te voy a contar una experiencia rapidita. Yo tenía un claro. cliente que la primera vez que le hice una parrillada me dijo, usted podrá ser muy argentino y todo lo que quiera, pero a mí la carne acá me la trae bien asada. Mm. Yo creo que hice una suela de zapato muy deliciosa en ese momento. El señor me volvió a contratar y me lo hice buen cliente y cada vez que me contrataba para un evento yo le fui bajando un poquito el término de cocción. Bien, Al, al día de hoy, a este señor, si yo le doy una carne tres cuartos, me la devuelve porque está muy asada. claro. Para que Lo veas cómo es entiendo un poquito perfecto. el tema de costumbre, ¿no? Que tenemos Mm. en cuanto a comer la carne. Eso también se parece un poco aquí anecdótico cuando la gente me insiste que es que cualquier vino da lo mismo y que compren el vino más barato del mercado. Ese argumento les dura hasta que yo pongo un vino más costoso y por supuesto de una estructura más elevada, hasta ahí les llega el argumento. Prueban Eh, una cosa de nivel superior y por supuesto entienden cuál es la diferencia. Hasta ahí llega el argumento exactamente. y lo he visto siempre, ¿no? No, y hay una cosa con respecto a lo que vos decís, y a mí me pasaba. Yo cuando era estudiante, para mí cualquier vino en cajita era el mejor que había probado. Y probaba un vino Sí, en cajita de, no sé, de un centavo más y, uy, mucho sí, mejor que el anterior. claro. Hasta que probé un vino con vos o con Antonio Giraldo hace 10 15 años y ahí, hermano, eso no se mira. Ya comprendimos lo que era y cada cual en lo suyo, ¿no? Uno, cada cual alaba lo suyo, pero de los expertos aprender, en lugar de la necedad de retar al experto y decirle, venga, yo le digo a usted cómo se hace, déjese guiar, para que vea que la Ujú. experiencia, y como hoy en día lo que valoramos claramente es la experiencia, pues la experiencia será mejor, ¿no? Así se es. Vale, aquí también otro paréntesis de hablando de carne de res. Las nacionales o las importadas, tenemos mucha diferencia. ¿Con qué trabajas tú? ¿Qué sucede ahí? Bueno, te cuento, hoy en día Colombia produce carne nacional de muy buena calidad, Ujú. pero quizá en la carne importada encontramos algo que no se da mucho a nivel nacional en ganado, digamos, que tenga genética cebú, y es el marmoreo, que el marmoreo en Sí, definitiva hace que la carne sea un poquito, sea se sienta más blanda, ¿no? sí, Pero hoy en día yo creo que una carne nacional con muy buena maduración y bien asada a la parrilla, digamos, no arrebatando la sí. cocción, manteniendo un muy buen manejo de la temperatura y cortándola de manera correcta, Ujú. tenemos una carne de excelente calidad. Yo digamos que hoy en día con las carnes que se están produciendo en Colombia, muchas veces pienso Tranquilo. dos veces si comprar una carne importada o no. Ok, bueno, hay que creerle al experto y eso nos da parte de confianza, así que bien, ya vamos más tranquilos con eso. Aprovecho para saludar a Mari Morales, que la vi por ahí, a Cata Muñoz, que también la vi por ahí, a todos los que nos están acompañando. Alguien te dijo que eras un capo, así con Ah, las ah, olas extendidas, así que saludos a los que nos están acompañando. Ale, hay un punto que está también en boom y que también es fascinante y es más para los puristas y para los geeks con este tema del asado que cada vez los hay más. El tema de las maderas, la selección de maderas, el que una parrilla tenga distintos tipos de madera con distintos propósitos. Cuéntanos, ¿qué maderas? ¿Qué está sucediendo hoy con el tema de maderas? Porque hoy ya no bueno, es echar cualquier palo o- ahí, esto es toda una mística, Hoy en ¿no? día, Cata, el tema de la madera se ha vuelto el secreto del chef prácticamente, ¿no? Donde ya la diferencia de sabor entre dos carnes iguales y entre Sí. uno y otro chef lo hacen las maderas que utilizan. Pero te cuento un poquito de lo que es la madera utilizada aquí en Colombia. Acá en Ujú. Colombia es un país de trópico, tenemos muy buena madera que da muy buenos sabores, pero quizás esa madera no tenga la cantidad de calorías para cocción que requerimos para hacer una buena Sí, brasa. Entonces, hoy en día uno termina haciendo mezclas de madera, alguna madera frutal, para aportar un poquito de aroma y sabor, y algunas sí, maderas duras que me aporten un poquito de calorías para sí, cocinar. No voy a ok, tener como la ventaja de tener una madera muy dura y que me aporte sabor, salvo una vez que estuve en el llano, usé una madera que sí, utilizan mucho allá, es yopo, que ok, sí tiene esa doble cualidad que me aporta propósito. sabor y calorías, pero es una madera que está protegida, no puede salir del llano. Ah,
Ok, perfecto. Entonces, o por lo menos esa es la historia que me contaron a mí. A ver. No, pero tiene sentido, tiene sentido. Pero Eh, entonces, básicamente, deberíamos tener tres perfiles de madera. Tú me contaste, uno, una madera blanda que es ideal para encender el fuego. sí, una Una madera madera blandita. dura que aporta calorías o sea, calorías de potencial de quemarse y durar, y durabilidad en la Ujú. brasa. Y las aromáticas, deberíamos tener esos Sí, tres tres. perfiles de La madera. blandita generalmente usamos uno o dos palitos para prender porque Sí, tenemos que tener en cuenta que esa madera blanda se me vuelve ceniza y después cualquier ok. brisita de aire, eso sale a volar y se me pega en la carne y uno Ujú. siente que está masticando tierra, ¿no? Ok, ya. Entonces, Ujú. esa siempre hay que manejarla con mucho cuidado, mucha precaución. Sí. Y ojalá no, porque sí lo he visto en algunos lugares que lo utilizan para prender una fogata terrible y colgar las carnes arriba. Y cuando uno las toca la carne así, le queda todo el hollín pegado y toda la cenicita pegada en la mano, ¿no? Ok. Pues Entonces, con sugiero mucha precaución. hacer manual y identificar las maderas. ¿Ya en el mercado las estamos pudiendo conseguir fácil las tres distintas o sencillamente eso todavía está reservado para quienes están dedicados al tema? No, el tema de madera está muy fácil de conseguir hoy por hoy, sobre todo en Sí. Bogotá, ¿no? Ujú. Vos viste que ya el tema de ciertos carbones están, sobre todo los carbones de origen vegetal, les han puesto Ujú. un poco de restricciones, ¿no? Sí, Entonces, hoy en día el tema de madera y empresas que se dedican a hacer recolección de maderas para la venta, sí, hay algunas que hacen residuos maderables, ¿no? Que sí, lo que hacen es reciclar un montón de madera y le dan características si es para horno, para parrilla, para estufa. sí, Eh, y hay empresas como Ecoplanet que hacen carbón Ecoplanet, por ejemplo. ok, Hacen un carbón a base de cáscara de coco y de otras cascarillas, creo que de arroz y demás, sí, donde lo hacen industrial, digamos, recogen todos esos residuos y hacen un sí. muy buen carbón, de muy buena calidad, muy buena durabilidad. Y lo mejor es que la madera queda como si fuese hecha con madera. La Ah, carne mira queda qué como si bien. fuese hecha con madera, no me vas a ver ni a coco ni a nada de eso. Ok, ¿Sabe? así. Espectacular a un ahumado natural. Claro, valdría la pena hacer otro día un live de tipos de carne entre nacionales e importadas, tipos de madera y los utensilios, porque esto no lo vamos a hablar hoy, pero todos los utensilios y lo que hablábamos de al disco, sí, del asado al disco, o los que están colgados, o los que están hoy de moda, que son estos barrilitos y va la carne colgada dentro, valdría la pena hacer un live otro día de estos sobre los utensilios y los Claro, y fuegos. justamente estaba hablando con una clienta sobre eso, y hay carnes que quedan, por ejemplo, mejor al barril, pero hay otras que quedan mejor hechas a la parrilla, o hay Claro, otras que quedan ya mejor a la llama, ¿no? Entonces, dependiendo sí. también del tipo de carne, de la calidad de la Claro. carne, podemos utilizar uno u otro método, hacer como una parrillada, unos tipos de cocción o una parrillada mixta donde usemos Sí, varias técnicas. claro, perfecto. Eso, Ale, aquí viene el otro truco, las achuras. ¿Por qué las dejamos para este tiempo que todavía estamos en la parte gruesa de la parrilla? Me refiero a la parte de proteína animal. Sí, Estamos en esa parte, las achuras, lo que también se llama productos de casquería, las vísceras, pero aquí también hablaríamos de los chorizos, de las morcillas, de los chinchulines o chunchullo en Colombia, chinchulines me parece más bonito. ¿Por qué a propósito lo pusimos acá y no al comienzo? Porque estamos acostumbrados, o por lo menos yo, seguramente tú ya lo tienes corregido, esto de uno comenzar primero a comer morcilla, chorizo, chinchulines y todas estas cosas. ¿Por qué a propósito lo dejamos para cerrar el tiempo de bueno, te cuento, proteínas? Kat, el tema del chorizo, la morcilla, el chunchullo, culturalmente estamos acostumbrados a que debe ser como la entrada de la parrilla, ¿no? Y es Sí, más, vos vas a un restaurante o en un evento y siempre se termina siendo así, ¿no? Pero cuando sí, uno quiere vivir una experiencia, vamos a ser claros, todo lo que uno coma después de un chorizo, por la carga de grasa que tiene y de componentes como de ingredientes saborizantes, de condimentos y demás, sí. todo lo que uno se come por un chorizo sabe a chorizo. Ok, Entonces, si yo quiero vivir una experiencia donde quiero sentir paulatinamente los sabores de cada una de las cosas que me voy comiendo, sí, nunca le voy a meter un chorizo de primera porque después el zucchini no me va a saber. sí, El de pollo me acuerdo, sabe a chorizo. Y de lo mismo acuerdo. pasa con las vísceras, con las achuras, ¿no?
Sí, tienen, algunas tienen gran contenido de grasas, ¿no? Y algunas sí, tienen algunos sabores muy particulares mm, que lo que hacen es saturarnos las papilas gustativas y no nos cierto, dejan sentir la experiencia, ¿no? ok. Eso digamos que lo que te dice, lo que te decía recién, hay una forma comercial que sí es vender chorizo y además en una parrillada, digámoslo, de bajo costo. Sí, El chorizo claro. ayuda mucho a llenar. De acuerdo, es que hay dos propósitos. Una, la experiencia ideal sería comer en un tiempo largo, de manera pausada, disfrutar todos los sabores y las achuras que tienen un sabor contundente, dejarlas al final. Pero Ujú. ahora, si el presupuesto está reducido, es útil mucha papa, chorizos, morcilla, sería útil ponerlo al comienzo para poder llenar un poco a los invitados. Así que usted defina su propósito y ahí ya sabrán dónde, pero la recomendación es más bien Al saliendo de la final. parte de carnes, ¿no? Colocarlo al final. Yo recomiendo siempre al final. Y Ujú, mirá, dicen, no, pero que si lo dejo al final la gente no se lo come. Un chorizo, unos se lo dan picadito al final y uno se sí, come uno o dos pedacitos. sí, Le dan a uno un chunchullo, un chinchulín, al final sí, uno se lo come. claro. Entonces, no es que va a quedar si lo hacemos al final. Hay que, No, digamos, buscar disfrutar de una manera sí, coherente lo que yo llamo el ritual de la parrilla argentina, que es empezar de sí, sabores suaves y ir intensificando el sabor, la grasa y demás. sí, claro. Ale, bueno, aquí mi vino, el vino recomendado, un clásico de la parrilla, fíjense, hay una situación ideal que se da y es esas zonas en donde se producen determinados vinos, la gastronomía de ese sitio armoniza naturalmente bien con el vino. ¿Cuál es la uva emblemática de Argentina? Malbec, que aprovechemos y la felicitamos nuevamente, que el 17 de abril, hace un par de días, se celebró el Día Mundial del Malbec y los argentinos están haciendo un trabajo fantástico con la promoción de su uva bandera. La uva emblemática de Argentina es Malbec y sí que va bien con el asado. ¿Qué voy a decir acá? Con todo esto que hemos hablado de las proteínas animales, pues realmente un vino tinto de taninos medios hacia arriba iría bien. O sea que ahí podríamos también tomarnos un merlot y podríamos irnos también a un carmener y podríamos subir. Y por supuesto, cada tipo de carne, porque también sé que has hecho este tipo de cata que es determinado corte con un vino, determinado otro corte con otro vino y ver la intensidad de grasa, la intensidad de sabor de ese corte pues va más adecuado con un vino que con el otro. Pero en términos generales, un comodín bien dicho, es decir, un vino que se va a aportar bien con el asado, con la parte gruesa del asado, es el Malbec. El Malbec es un vino que siempre se porta bien. Yo digo que es como un buen muchacho. El Malbec es un buen hijo, es un hombre, es un buen hijo que se comporta bien, es un buen sobrino, es un buen hijo, un buen estudiante. Y es un vino que joven, reserva o gran reserva siempre va a estar bien. Uno va a la fija con un Malbec, pero retomo la noción de armoniza muy bien con aquello de donde es original o de donde tenemos esa, no original, sino donde tenemos esa percepción que se hace muy buen asado. Y es el asado argentino, pues qué bien con un Malbec. Así que ese es mi recomendado. Taninos redondos, taninos naturalmente dulces, siendo un vino seco, pero es un vino gustoso, generoso, amable, frutilla compotada, como dicen ustedes, va perfecto para esa parte gruesa del asado, Ah, sí. ¿no? Ahí Toro 6480 dijo cerveza. Bueno, cerveza también, yo les voy a confesar, yo soy una enamorada de la cerveza y yo tomo mucha cerveza, un poco como que si hay cerveza en mi casa y huevos y leche hay mercado. Pero hoy el tema era más los vinos que acompañan el asado. Pero cerveza siempre bienvenida y además Bueno, de hecho es un aperitivo perfecto para comenzar el asado con el saludo. Llegamos, saludamos y de una vez cerveza, y hay ¿no? algunas cervezas, bueno, no es el tema de hoy, pero para dar cierre a lo que vos dijiste, cervezas oscuras que van muy bien con una carne. Sí, pero esas cervezas oscuras hay que tener en cuenta que son para paladearlas más que para refrescar. Las Ujú. rubias, Sí, incluso uno rojas, no las pues te toma tan sirven para el frías. sol. Pero carnes intensas con una cerveza oscura, con tiempo, muerdo, tomo, pero paladeadito,
así como respirando la experiencia, es que vale, ¿no? Así es. Exactamente. Y los ahumados de las cervezas oscuras van perfectos, esos torrefactos van perfecto con la noción ahumada del asado, ¿no? Así Bueno, es. entonces ahí va de paso la Me cerveza. dijiste una palabra que estaba tratando de acordarme cómo era el torrefacto. La voy Torrefacto. a apuntar para que no se me vaya a olvidar. La otra vez estaba hablando de Los eso y torrefactos, se claro, me quedó la palabra ahí, no que me es el acordaba. efecto de tostar, ¿no? Lo torrefacto es, por ejemplo, el café tostado, todo lo que tiene la influencia del fuego es, pues, la torrefacción y da estos aromas a café, a dulce de café también, a vainillas, saca los cocos de algunas barricas, entonces saca el aroma a coco, ¿no? No es que sea de palma de coco, pero el aroma a coco. Eso hace la torrefacción y bueno, ahí está. Ale, el Sí, último tiempo. Ya aquí, si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, dice aquí el vino bien frío. Voy a hacer Toro 6480. La temperatura del vino es una constante, la que cambia es la temperatura de ambiente. Vino bien frío, los blancos y rosados, los blancos espumantes y rosados bien fríos. El vino tinto debe estar más o menos a 14, 18 grados. Si estoy en Girardot, enfrío el vino tinto. Si estoy en Bogotá y la temperatura ambiente está adecuada para consumir el vino a temperatura ambiente, mejor. Si enfrío el vino tinto, voy a volverlo recio y me va a golpear el paladar si lo enfrío mucho. Entonces, la temperatura constante es la del servicio de vino, la temperatura que fluctúa es la temperatura ambiente. El vino tinto debo procurar servirlo entre más o menos, si es un Pinot Noir, pero que no es el invitado y al asado, 14 grados. Pero si estoy con un Malbec, 18 grados estaría perfecto para servir, ¿no? Eso. Ale, el postre a la parrilla, ¿no? ¿Qué bueno, podemos tirar de postre a la parrilla? Porque he comido postre a la parrilla. Yo sé que tú tienes uno que es un clásico para ti, que es piña con canela. Yo a veces hago piña con un poquito de tequila, también canela y también asadita. Pero cuéntanos qué frutas. Piña, ¿qué pasa con la piña? Y ahorita miramos a ver otras frutas que tal vez no bueno, pensábamos tanto que se podían. tenemos varias frutas que podemos hacer a la parrilla. La piña tiene una característica y es que la piña nos ayuda a limpiar un poco todos los sabores que tenemos en boca, ¿no? Sí, Para después, no sé, prepararnos para partir un ponqué en el caso de un cumpleaños y demás. La ujú, piña es muy buena en ese sentido, nos limpia los sabores en boca. Vos viste que la piña sí, la ponemos a la parrilla y si le damos el término de cocción adecuado, eso uno lo pone en la boca y se vuelve miel, se pone sí, aguachenta, deliciosa. Eh, sí. y nos ayuda a limpiar un poco todos los sabores que tenemos en boca. Además, yo recomiendo mucho que la piña también la podemos suponer, si hacemos una parrillada, le agregamos mariscos a la parrilla. Y entre el marisco, al pasar Fantástico. al pollo y demás, que comamos un pedacito de piña asada para sacar ese sabor del marisco y prepararnos Claro. para el pollo. Opa, mira, casi que tiene el efecto de un sherbet y corta y te lleva al Nos ayuda siguiente a cortar paso. mucho. Y más cuando le ponemos canela. La canela, vos, usted tiene ese efecto también refrescante, ¿no? Claro. Y Eh, además la canela va muy bien con la noción de asado, con esa noción de ahumados va muy bien, ¿no? La canela es una belleza de especie. Otras frutas a la parrilla más tropicales como el mango, incluso la fresa, pero para quedarnos aquí en el trópico, como el mango. bueno, ¿Qué haces tú con esas frutas? el mango a la parrilla es espectacular, bien pelado, un Ujú, mango. A mí me gusta hacer una cosa y es hacer una ensalada de frutas, ¿no? A la sí, parrilla, donde pongo un claro. poquito de mango, le pongo la fresa que vos dijiste, la papaya, por ejemplo, en la parrilla es totalmente deliciosa, la Esa piña, que es una sorpresa. la patilla a la parrilla, uno corta tajadas y la coloca, es deliciosa, entonces uno saca todo esto de la parrilla, lo coloca en un Sí, plato, ¿no? Lo puedes terminar si sí, quieres con una bolita de helado, aunque yo no soy partidario, a mí el helado aparte y la fruta a la parrilla aparte. eh, claro, y uno tiene ahí una variedad de sabores, pero una cosa terriblemente claro, deliciosa que nos ayuda sí, a refrescar, a darle un buen final a la parrillada. sí, ¿No? Y obviamente uno nunca termina la parrilla y se va para la casa, después se queda hablando y sí, tomando, ¿no?
Y tomando, de acuerdo, un café. Pero mi vino recomendado para ese tiempo de postres y que iría perfecto con todo esto y sobre todo enlazado con un descriptor que dijiste de la piña asada y que aquí nuevamente Toro 6480 nos pregunta que cuánto tiempo dejarla. Yo digo que como con los vinos, es como una conversación uno a uno con el producto, que veas que se ha caramelizado, sugiero yo, dime tú, que se Sí. ha caramelizado, pero que no se ha deshidratado del todo, para que en todo caso quede con una textura un poco crunchy todavía, Bueno, ¿no? menos mal que dijiste eso, algo que se me había olvidado. Tanto cuando hacemos vegetales, cuando hacemos Sí, frutas, debemos sí, tener en cuenta que nosotros debemos hacer y buscar que este alimento quede totalmente jugoso, que no se nos vaya a secar en parrilla, porque si no pierde todo lo sí, digestivo y todo lo que sí, nos podía dar. ok, Entonces, siempre vamos a buscar, y también para responder la pregunta de Thor, cortar trozos gruesos para que sí, ellos, digamos, logramos sellar a parrilla, ¿no? Pero que el sí, partido adentro quede totalmente jugoso. jugoso. Y algo que yo digo, y es traer esta palabra que se usa mucho en la pasta, al dente. Que Ah, si hago ok, un zucchini a la parrilla, quede al dente. Si bien, hago una piña, quede al perfecto, dente. Buscar esa perfecto, crocancia a la mordida, ¿no? Que nos va a garantizar que perfecto, tiene una cocción bien hecha, que no está claro. sobrecocinada, porque muchas veces las sobrecocciones son malísimas. Ah, pero absolutamente. Para terminar de dar mi truco del tequila en la piña, yo lo que hago es marinar, corto los trozos, las rodajas de piña y la dejo marinando con tequila, con canela y un clavo de olor. Y lo que va a la parrilla es la piña, porque si le echara el shot de tequila, pues se pierde, de una vez se evapora y lo otro tal vez incentivo la candela, no, es marinándolo con tequila, ¿no? Ujú. Mi gran vino recomendado para que lo tengan presente, que va perfecto con este dulce, con este tono de miel, por ejemplo, la piña, pero con el dulce natural de las frutas. Un cosecha tardía. Lo encuentran más fácilmente en el supermercado como late harvest, ¿no? Que Ujú. pues es eso, cosecha tardía. ¿Y qué pasa acá? Es una uva una uva común y corriente de las que se usan para vino seco, que normalmente será Sauvignon Blanc o será Semillón, incluso hay unos de uva tinta, pero lo que más comúnmente encuentro es de uva blanca. Entonces, esta, para que quede un poco más dulce este vino, y es un dulce natural, se deja la uva un tiempito más en el viñedo. No se cosecha en el tiempo en que voy a llevarla a hacer vino seco, sino que dejo la uva un tiempito más en el viñedo, o sea, más o menos pues unos días más. Ya el enólogo lo medirá una semana, 15 días más. Y lo que se hace, lo que pasa ahí es que la uva empieza a deshidratarse, ya alcanzó todo su potencial de azúcar y la uva empieza a deshidratarse, entonces ya queda mucha más azúcar residual. Se hace vino con ella y queda un vino dulce natural cuyos descriptores son miel, un poco de maracuyá dulce. Es un vino fantástico, se toma frío y poquito. No se sirvan grandes copas de eso porque satura. Pero armonizar una parrillada de frutas ya de postre con un cosecha tardía eso sí que cierra la experiencia con broche de oro como el color del vino, que es dorado intenso, ¿no? También ahí se unió Vicky Ferrero, una Sí, amiga argentina, había aquí en Colombia, yo le hice la comida de su matrimonio. sí. Y también está Cristian. Cristian pregunta eh, Mm, que si se quiere hacer una brocheta de fruta a la sí, parrilla, con qué quedaría perfecta. Eh, digamos, las frutas que uno utiliza generalmente para hacer una brocheta, lo que buscamos al hacer una brocheta es darle un poquito de color, Cris, sí, color. al tema de la brocheta. Entonces podemos usar fresa, podemos usar mango, podemos usar piña, la pera va muy bien. La eh, pera y la manzana la fantásticos a la manzana, parrilla. entonces podemos poner una pera con la cascarita que le dé notas verdes un poquito a la preparación, a la presentación. Bien. Pero algo importante, si cuando sacamos la brocheta, Cris, de la parrilla, terminarlo en el plato, ¿sabes qué? Con unas hojitas de hierbabuena. Que no se la ponemos en la parrilla porque en la parrilla se nos quemaría la hierbabuena y pierde el verde Ok. bonito, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces terminarlo con unas hojitas de hierbabuena al momento de comerlo. Perfecto, Ale. Pues eso era más o menos nuestro recorrido en tiempo. Si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, porque creo que quedaron con varios tips y antojados. Primero hacer asado pensado, calculado,
con tiempo y con estructura, y para que sea mucho más rico y no, pues digamos que un desorden de tirar todo ahí al mismo tiempo y después las cosas se pasaron de cocción o unos comieron y otros no. En la medida en que podamos tener una estructura interesante, insisto, charlada, pues mucho mejor, ¿no? Para Bueno, poder y tener la mejor justamente partiendo, digamos, de lo que es una parrillada, ¿no? Que es una reunión de amigos, experiencia. Sí, lo que se busca en esa parrillada es disfrutar, digamos, de la compañía de los amigos y de los tiempos. Porque sí, justamente una parrillada bien hecha demanda de mucho tiempo. Entonces a uno sí, le da pereza hacer una parrillada para uno solo. O sea, ahí no, hoy estoy claro. desparchado, me voy a hacer una parrillada para mí. No, vámonos a comer a McDonald's. Toca una parrilla chiquita, toca una parrilla chiquita. Thor, muchas gracias a ti por las preguntas que nos hiciste, muchas gracias por decirnos que te gustó mucho la charla y bueno, les agradecemos esta participación. Si alguien tiene alguna pregunta, Ale, cuál es tu red social? ¿Dónde te consiguen? Porque vale la pena hacerse un asado guiado por Alejandro, ¿no? Hecho Bueno, por Alejandro, en hecho. Instagram como Ponce León Parrilladas Argentinas, van a ver un circulito rojo con las letras blancas, esos somos nosotros. Ok. También nos pueden encontrar en Facebook y tenemos Sí. también nuestra página web, que es Ujú. parrilladasargentinas.com. Y aquí te voy a hacer la cuña. Yo sé que tú llegas con todo, es decir, uno solo habla contigo, pero tú llegas con la parrilla, llegas con hasta con el tapete, pues, para que no se dañe el pasto, llegas con todo, Llegamos con ¿cierto? todo, si nosotros llevamos todo lo necesario, digamos que lo que hacemos es como siempre hablar un poquito con nuestros clientes para ver sus necesidades y personalizar un poco nuestro servicio Sí, a lo que ellos quieren. Entonces, si me dicen, ay, no, yo claro. tengo parrilla y quiero que usen la mía, usamos la del cliente, ¿no? Claro. Eh, Ah, pero perfecto, pero nosotros en perfecto. el caso de que el cliente no tenga, llevamos, tenemos hoy en día por un tema un poquito más de que hay muchos lugares cerrados y demás, Sí. también tenemos equipos para hacer rodicio, usamos el barril de ahumado, tenemos para cocciones a la llama o tenemos la tradicional parrilla, entonces tenemos, digamos, Ajá. diversificamos la línea de negocios. Fantástico me parece porque, insisto, eso da para otro live, hablar de los utensilios y de los distintos tipos de asado y de los distintos tipos de fuegos y maderas y todo eso da para otro live. Pues Ale, ya nos quedan como los últimos minutos. Si tienen preguntas también, pues aquí después queda colgado el video, pues pueden preguntarme cosas. Si necesitan contactarse con Alejandro, pues ya saben. Si no tomaron cuál es el correo de Alejandro o las redes sociales de Alejandro, me preguntan y yo se las digo. Pero bueno, así que, pues, Ale, muchas gracias por acompañarme, por contarnos tantas cosas interesantes para hacer un asado y bueno, pues espero que podamos volver a hacer asados. Yo he hecho asados contigo y los he disfrutado mucho. Espero prontamente poder volver a tener ese espacio. Claro, ojalá hagamos algo, otra charlita, que estas charlas con vos las disfruto muchísimo y sé que a la gente le Gracias. gusta el tema. Entonces, bueno, también Sí, agradecer a toda la gente que estuvo acompañándonos. perfecto. Cualquier pregunta, bueno, ya que te la pueden hacer llegar a través tuyo o a O través de directamente a nuestras ti. redes. Eh, Sí. y no, muchas gracias y espero verte pronto. Yo lo digo lo mismo, Ale. Espero verte pronto, señores. Muchas gracias por acompañarnos. Ya los dejamos y terminen de disfrutar la noche. Chao, chao. Chao, chao para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy.